Pues, buenos días. Lo que quería hacer es compartir con ustedes unas ideas que partió de nuestro trabajo como hace casi 10 años y lo había mencionado en otras presentaciones, pero aquí me gustaría intentar presentarlo más por el lado de la Machine Learning, para ver si puede ver, si podemos aprender algo de la investigación en la neurociencia o en la función cerebral para mejorar nuestros modelos de Machine Learning. Entonces voy a presentar ese concepto de Frequency Dependent Plasticity o un par de ejemplos experimentales y modelos, y luego ver cómo podemos aprovechar de ese concepto. De modo de presentación, voy a como introducirlo por la parte que tal vez varias de nosotros lo conocen, que es el concepto del sinapse de Hebb. Donald Hebb postuló un modelo de aprendizaje adaptativo, uno de los modelos de Machine Learning, de los primeros modelos. Él postuló su trabajo en los años 43 del siglo pasado. El concepto es muy simple, que se tiene dos nodos, dos neuronas que se activan simultáneamente. La conexión entre ellas se fortalece. De eso postuló el concepto de asamblea neuronal, donde un concepto, una memoria, se representa en patrones de circuitos como lo que están en ese gráfico. Entonces tenemos dos memorias o dos conceptos que se representan, se codifican en la conectividad entre los nodos y las neuronas. Y partiendo con algo muy simple, se tiene una imagen en que hay regularidad estadística entre los puntos de la imagen. Las neuronas que corresponden a esos puntos y voxels en la imagen van a fortalecerse. Simple. Pero Hebb lo postuló en el sentido de que se activan simultáneamente, pero la mayoría del mundo es dinámico, entonces las cosas no ocurren directamente al mismo tiempo. De ahí nació el concepto del Spike Timing Dependent Plasticity, donde la secuencia de relación entre dos cosas, entonces una neurona dispara y manda su señal a otra neurona, que hay un lag de tiempo, porque la señal va a demorar un poco de tiempo, y ese tiempo importa. De hecho, en el cerebro, todo pasa por el tiempo. En la activación, las neuronas no hacen nada, las neuronas disparan, tiene un spike y nada más. Pero la dinámica entre las neuronas se marca por el tiempo entre ese patrón de comunicación. Y hay un campo fuerte de la plasticidad en que la fortaleza de esa conexión entre las neuronas se afecta por el tiempo. Y si pensamos en tiempo, pensamos en la frecuencia. Entonces, voy a llevar ese concepto de la idea de que las asambleas se forman por la dinámica entre las neuronas al concepto de la resonancia. Lo voy a usar como un ejemplo muy simple. Lo sabemos de la música. Una orquesta, tenemos instrumentos como el bajo, como el violonchelo, como la viola, como el violín. Y sabemos, nosotros por experiencia, sabemos que tienen sonidos muy distintos. ¿Pero por qué tienen sonidos? Porque la física, su estructura es distinta. La caja musical es distinta. Y por la física sabemos que los objetos más grandes, como el bajo o como una percusión grande, emiten sonidos más graves, mientras el violín, un instrumento más chico, tiene sonidos más agudos. Ese concepto llega de la física, que redes pequeñas, objetos pequeños, tienen su resonancia a frecuencia más alta que un sistema más grande. Esa lo investigamos, cómo transferimos eso al cerebro. Ese fue el trabajo del doctorado de Caroline Lea Cornell, una serie de papers muy interesantes. El diseño del experimento. ¿Cómo probamos ese concepto en el cerebro? Entonces el diseño fue simple. Activo una área del cerebro, la misma área, para asegurarnos que tiene la misma
la misma característica neuronal en manera controlada para generar ese efecto de una red chiquitita de una red grande. Entonces, se fue por ese diseño de experimento. Tenemos un objeto en la pantalla. Ese objeto, y voy a controlar su tamaño. Como la retina tiene un mapa especial, la mapea a la corteza visual, yo voy a activar aquí una parte de la corteza visual más grande que ese objeto. Entonces, el objeto, el donut más grueso, va a activar más parte de la corteza visual que la parte más delgada. Esa corresponde a esa red chiquitita, a esa red grande. Y para hacerlo más controlado, vamos a usar una mitad del donut grande que tiene la misma área como el chiquitito. Esa implica que yo voy a activar la misma área como el donut chiquitito, pero solo por un hemisferio derecho o izquierdo. Pues, otra curiosidad. En el cerebro, en la corteza, si yo estimulo una frecuencia, sea lo que sea, y voy a hacer una pantalla que tiene un flash a 8 Hz. Esa 8 Hz voy a recordar en la actividad cerebral. Si cambio la frecuencia 11,3, sea lo que sea la frecuencia de la estimulación, voy a recordar esa frecuencia. Y puede ser un estímulo auditivo, si hago un clic a 4 Hz, voy a recordar ese 4 Hz del cerebro. Vamos a aprovechar ese concepto, porque es un concepto casi de ingeniería. Vamos a hacer un concepto de la ingeniería de control para manipular el estado cerebral y ver cómo responde el cerebro a esas distintas frecuencias bajo las condiciones experimentales del tamaño del estímulo. Entonces, tengo dos cosas que estoy controlando. El tamaño del estímulo, es uno de esas 4, y la frecuencia en que estoy presentando ese objeto o ese estímulo en la pantalla. Es el que tengo aquí en el X-axis. Estoy haciendo un flash de ese objeto que cambia su frecuencia de 8 a 18. Y cada vez presento uno de esas 4. ¿Y qué pido al sujeto? Que apriete el botón para decirme que hay más puntitos verdes o puntitos rojos. Una tarea muy simple. Y la tarea no tiene nada que ver ni con el tamaño del objeto, ni con la frecuencia del flash. Es como lo diseño más simple posible. Y lo que queremos saber, primero, si hay una relación entre la frecuencia donde tengo respuesta cerebral máxima y el tamaño del objeto que estoy presentando. Es decir, ¿puedo probar que hay respuestas de frecuencia distinta por el tamaño de la red que estoy activando? Pues, lo que sale de la figura es que sí. Esa es la respuesta cerebral a cada frecuencia de la estimulación y esa respuesta cambia por el tamaño del objeto. Entonces, un resumen, como el objeto más grueso, más grande, tiene su máxima de frecuencia de respuesta cerebral a frecuencia más baja que los objetos más chicos, las áreas más chicas. Esa es lo que llega a casi probar que las leyes de la física aplican con instrumentos musicales y como el cerebro. Por eso hay una versión de esa charla que se llama Tocar los acordes del cerebro. Entonces, la física es la física. Lo curioso es eso, lo que hizo esa paper que se publica en esa revista, que las respuestas de la persona, la precisión de su respuesta, que había más verde o más rojo, dependía de la frecuencia de estimulación y el tamaño. Eso no lo esperamos. En el sentido de que cuando la frecuencia de la estimulación correspondía al tamaño del objeto, las personas tenían mejor respuesta. Es decir, cuando presento esa donut grande a la frecuencia baja, esa optimiza la respuesta de la persona. La conducta de la persona es mejor que cuando presento esa frecuencia baja con ese objeto. Entonces, cuando yo presento el estímulo al tamaño adecuado de la red, a la resonancia de la red, la respuesta de la persona mejora. O sea, es algo por el lado de ingeniería precioso, porque significa que podemos aprovechar eso para
mejorar la interacción máquina-persona para mejorar la conducta. Pues, entonces, es un experimento, entonces hay que ver si se generaliza o no. Entonces hicimos algo que nosotros sabemos que la corteza somatosensorial, la corteza como central para arriba, tiene resonancia alrededor de 20-23 Hz. Esa lo sabemos de hace muchos años. Entonces vamos a hacer un truco, vamos a hacer una paradigma de estimulación donde estimulamos dos dedos, el índice y el dedo del anillo, en manera simultánea, juntos, a 23 Hz, la resonancia de la corteza somatosensorial, o lejos de la resonancia, a 39 Hz. Entonces, estamos usando el mismo concepto aquí, pero en otra modalidad. ¿Y qué se encuentra? Encuentra algo también muy, muy interesante. Cuando estimulamos a la frecuencia de la resonancia, la persona responde a la tarea más rápido. Entonces, casi decir, estimular a la frecuencia de la resonancia de una red facilita su trabajo. Pero cuando estimulamos a la frecuencia lejos de la frecuencia favorable o favorita, parece que tenemos algo de plasticidad. Es donde nació esa idea del frequency dependent plasticity. Y esa ahora como de mecanismo es muy, muy curioso. Entonces, de tomar esa paradigma simple, vamos a buscar una manera de entender un poco cómo funciona. Entonces, vamos a repetir ese experimento, pero haciendo resonancia magnética. Recuerda que la corteza, el mapa de la mano en el cerebro es muy, muy fina. De hecho, puedo identificar dónde tiene la representación de los dedos en la corteza. Y aquí lo tengo. Tengo dos circulitos que activan los dos dedos, el índice y el dedo 4, el dedo del anillo. Esa es su representación original. Cuando estimulamos a su frecuencia favorita, 23 Hz, no pasa nada. Esa mapa no cambia. Y cuando estimulamos a la frecuencia no favorita, lejos la resonancia, esos dos dedos se acercan. No sé si se ve esa diferencia es significativa, que la representación de los dos dedos se acercan. Esa, por definición, una plasticidad. Entonces, aquí la plasticidad, la ventana de la plasticidad se abrió cuando estimulamos una frecuencia, no es la frecuencia favorable del circuito. Eso es muy, muy interesante. Pero cuando estimulamos a la frecuencia favorita, tenemos esa mejora, sin meternos en los detalles de la medida, pero mejora la conexión entre ellos y mejora la respuesta. Entonces, ¿qué puede pasar en ese sentido? ¿Qué puede ser el mecanismo donde estimular una frecuencia lejos de la resonancia afecta la plasticidad? Pero ese modelo computacional que simula una red, una parche de la corteza, y hicimos una estimulación en el modelo, como fuera estimular una parche de esa látiz o esa corteza artificial, chiquitito o grande, y tenemos la misma respuesta, que la respuesta de esa red artificial tiene frecuencia más baja cuando estamos estimulando un parche más grande, consistente con la física o con los experimentos anteriores. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando estimulamos a la frecuencia lejos de la resonancia, la señal propaga más. Y por las reglas de Hebb, de la mitad del siglo pasado, esa forma redes o representaciones nuevas. Pero cuando estimulamos a la frecuencia favorita, la señal no propaga. Entonces no hay comunicación para formar nuevas conexiones. Pues, ok, pero ¿cómo en el cerebro se implementa eso? Entonces, otro experimento, hacer el mismo experimento con las dos frecuencias, pero al mismo tiempo medir los neurotransmisores responsables para
responsable para manejar la plasticidad. La plasticidad se maneja en el cerebro por equilibrio entre la excitabilidad neuronal y la inhibición. La gran mayoría del tiempo en la conducta normal tenemos un gran nivel de inhibición. Para aprender cosas nuevas hay que bajar ese nivel de inhibición. Y el neurotransmisor responsable de esa inhibición es el neurotransmisor GABA. Y lo que observa es, cuando estimulamos a la frecuencia favorita, 23 Hz, no pasa nada. Pero cuando estimulamos al 39 Hz, lejos de la resonancia, la GABA baja. Entonces, estimular a la frecuencia lejos permite que la GABA baja, y cuando la GABA baja, esa permite formar nuevas conexiones. Esa figura lo presenté en otro contexto para mostrar cómo aprovechamos ese concepto. Es un aparato que lo desarrollamos con mi colega Alejandro Einstein, donde estimulamos a 23 Hz, la frecuencia favorita, y mostramos que esa facilita la conducta, facilita el estado cerebral en altura geográfica. Aquí tenemos personas que trabajan a 4.000 metros, y 4.000 metros se asocia con fatiga porque no está acostumbrado, no está aclimatizado, fatiga o cometer más errores, etcétera, y respuesta más lenta. Cuando estimulamos a la persona con esa pulsera a 23 Hz, la frecuencia favorita, y como mostramos, le da más eficiencia o facilita el procesamiento, eso es lo que pasa. Entonces usamos eso como aparato para ayudar a la persona que trabajan en altura. Voy a saltar eso por el tiempo, pero crea como énfasis esa idea de que la conducta depende de la frecuencia. Entonces, estamos cerrando como un relato que mostré al principio. La resonancia de una red, eso significa que la red tiene una frecuencia favorita y que la conducta depende de la frecuencia. Aquí tenemos un experimento que muestra que la persona, en ese caso, una tarea, la tarea que necesita red. Por lo tanto, las personas que tienen frecuencia más alta tienen mejor conducta en esa tarea. Entonces, cada tarea va a necesitar un recurso, una red. Esa red va a tener su resonancia. Cada uno de nosotros va a tener algo distinto, pero lo que están más cerca de cumplir con el requisito de la tarea, en términos de recursos neuronales, van a hacer mejor desempeño. Esa me lleva a la idea del so what, cómo usamos eso. La idea es, podemos usar ese concepto de la estimulación para abrir y cerrar las ventanas de plasticidad, primero. Y lo otro es, si tenemos una manera de seleccionar las redes, es decir, saber cuál es la relación entre las redes y las tareas, y estimular las redes con su tarea favorita, sabemos que esa va a mejorar la eficiencia de hacer esa tarea. Por ejemplo, si tengo una tarea de memoria, y sabemos que la tarea de memoria necesita la frecuencia Z, 4 o 5 Hz. Si estimulo esa red con 4 o 5 Hz, sabemos que esa va a facilitar esa tarea de memoria. Mientras si tenemos una tarea de atención, por ejemplo, y sabemos que esa red responde más, estoy inventando ahora, responde más a la frecuencia 40 Hz, si estimulamos a 40 Hz, vamos a facilitar esa conducta. Pues, creo que eso es. Y preguntas. Muchas gracias, Wael. La verdad es que a mí al menos me dejas, en cada una de las presentaciones con el trabajo que estáis haciendo, me dejas aquí impresionada. Le veo muchísimo potencial a lo que estáis haciendo y no sé, me lleva a pensar qué va a pasar pues en el futuro si vamos a utilizar este tipo de dispositivos como el VibeBrain que nos has comentado, pues en horario de trabajo lo vamos a poner en una frecuencia y luego en el resto del tiempo vamos a decir, pues vale, estoy en un rato de aprendizaje y tengo que entrenar otras conexiones neuronales, ¿no? Entonces sí. me pongo otra frecuencia diferente y también, no sé,
si quiero desarrollar el área de la música, pues tendría que ponerme esta determinada frecuencia, o si quiero desarrollar, pues no sé, el lenguaje, las matemáticas, el arte. Si tendremos esa flexibilidad en el futuro, ¿no? De elegir con la ley de Geo qué conexiones neuronales vamos a querer, qué redes vamos a querer potenciar. Mira, no sé si tenemos aún ese nivel de resolución para estar tan preciso, voy a elegir música o matemática, pero tenemos la precisión de elegir entre cosas como quiero hacer una tarea más despierta, como conducir, versus que quiero dormir, versus que tengo un nivel de estrés alto que quiero manejar. Entonces, podemos switchear entre eso bajo el comando de la usuaria. Tú puedes decir, ya, ahora quiero como descansar. Entonces, ya, estamos en desarrollo de eso. El sistema va a detectar si tu estado cerebral cumple con lo que quieres, porque si cumple con lo que quieres, no hay que hacer nada. No hay que estimular como para siempre. Solo si quiero descansar y mi estado actual no cumple, entonces estimulo para que me acerque al estado que quiero. ¿Ya? Si tú manejas bien, está despierta y alerta total, está bien, no hay que hacer nada. Pero si detecta que ya está entrando sueño, ya, ahora estimulamos para que te alerte. Muy bien, ¿y esto cuándo lo vamos a tener así disponible para el público general? Bueno, estamos en el desarrollo de la electrónica primero para probarlo en el laboratorio, entonces. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. A ver si Óscar Belmonte quiere preguntar. Sí, es una curiosidad, Gael, gracias por la presentación, también muy, muy interesante. ¿Qué pasa con...? Puedo entender bastante bien lo de la resonancia y la estimulación con sentidos como el tacto o la vista que has presentado tú, pero ¿qué pasa con otros sentidos como por ejemplo con el olfato? ¿Cómo se entiende el tema del aprendizaje o el tema de la resonancia con un sentido tan distinto al resto como puede ser el olfato? Muy buena pregunta, Oscar. Y la buena pregunta casi siempre no tiene respuesta, porque el concepto de la frecuencia en el sistema del olfato es muy complicado. El concepto mismo, en la vista sabemos, hablamos de frecuencia espacial, la destrucción espacial de una escena, ¿sí? En el oído lo sabemos, lo tenemos claro. En el somatosensorial, como el tacto, tiene receptores que responden a distintas frecuencias, está bien documentado. En el olfato casi no sabemos nada. Entonces, es decir, que ya, ¿cuál es la frecuencia de la jazmina versus la rosa? Por favor. Vale, es una pregunta interesada porque soy incapaz de distinguir los vinos y a lo mejor esto me ayudaría a distinguir. Pero se entrena, pero es que el caso del vino es hay que tomar más, no más. Ok, voy a intentar tomar más entonces. Gracias, Gael. Buen consejo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y una cosa más, Wael, cuando habláis de estimular una superficie mayor o menor, un área grande o más pequeña, ¿estás hablando de electrodos o de qué estás hablando? Hablo en el caso del experimento que presenté, que el tamaño o el espacio en la pantalla que se llena con el estímulo. Si tengo en la pantalla un objeto muy grande, esa va a activar una área más grande en la retina. Ah, vale, o sea, te refieres al área... Vale. Vale, no es que tú pongas muchos electrodos en una zona del cerebro para estimularlo, lo puedes estimular de cualquier otra manera, ¿no? No, el estímulo sensorial, el tamaño del estímulo sensorial. Vale.